frase súper común es que no hacemos las cosas porque tenemos miedo o porque sí, miedo a lo que va a pasar o a lo que no, a lo desconocido. Entonces, la pregunta del día de hoy es, me salen los tambores por allí, es, ¿tus emociones te están frenando o tú estás reprimiendo las emociones? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este que es el episodio 119 de Nos Cayó el 2020. Ya estamos cerca del 120. Entonces, focus. Focus, sí. Cuando de emociones se trata, uno se pone así, ¿viste? Exacto, uno se le olvida la cosa. O a veces no se le olvida, pero bueno, así es la pregunta. La gente siempre dice como que no, es que no sé lo que va a pasar, es que usan como el miedo y ahora está muy de moda la frase hazlo con todo el miedo. Cuando sientas miedo es allí, hazlo, ve por eso, dale, que se puede, dale. Entonces, ¿tú qué crees que se debería hacer? Que se frenen las emociones y pensar y analizar y tal, o hacerlo con todo el miedo. Ay, es que yo creo que en diferentes etapas y por diferentes cosas hemos pasado por eso, o sea, o que sí tienes tanto miedo que no puedes hacer nada, o el que decides hacerlo con todo y miedo y ver qué pasa, o en el que lo haces pero en la mitad del camino te ganan las emociones, o sea, es que pasa de muchas formas. Mira, yo no sé si lo conté aquí, pero cuando yo me compré el carro y yo tenía, que yo no sabía manejar, yo me compré el carro, aprendí a manejar y luego yo tenía tanto miedo, o sea, era pavor, me pasaban muchas cosas porque era pavor, o sea, de ir por la calle y todo. Entonces, una vez busqué en internet, por supuesto, y conseguí un libro donde una persona explicaba toda la experiencia de tener un carro, ¿no? O sea, y de lo que eso significaba, de que tú tienes que, porque como cuando uno tiene tanto miedo a lo desconocido o a lo que no sabes cómo funciona, entonces cuando tienes un carro que sabes manejar, pero hay muchas cosas de eso que no conoces y sientes que no tienes el control. Entonces, esta persona, entre muchas cosas, recomendaba incluso que tú te pararas frente a tu carro y con tus manos las abrieras y tomaras como el ancho del carro, el largo del carro, o sea, como entender las dimensiones de esto, sobre todo si es primera vez, obviamente, que era mi caso, para entender las dimensiones del carro, lo que eso tenía que ver con relación a mi persona, o sea, con lo que ocupaba de espacio y yo poder ir conociendo no solamente físicamente, sino mecánicamente cómo funciona. No es que me iba a volver una ingeniera mecánica, pero sí entender los aspectos básicos del funcionamiento de un carro para tú poder como empoderarte con ese conocimiento y afrontar la situación. Y bueno, así con miedo logré salir y comenzar a manejar, aunque ya sabía, pero me daba pavor y luego con una persona, yo ponía una música, yo primero no escuchaba nada de música, cero música en el carro, o sea, nadie podía ir ni siquiera modo callado. Necesitabas llevar todos los sentidos concentrados. Allí, sí. Luego escuchaba un solo CD, era el mismo CD todo el tiempo, la misma, o sea, sonaban las mismas 4 canciones de ida al trabajo y las mismas 4 de regreso, siempre. Y luego cuando ya empecé a cantar, ya después pasé al siguiente nivel, que era escuchar radio, que era normal los programas que, sabes, que tú te ríes, te paras en la cola y ya relajarte. Pero es un proceso de muchas cosas y tiene que ver muchos aspectos, cómo tú estés preparado, emocionalmente en qué punto te encuentras, si realmente te interesa avanzar o si no, qué tantas ganas quieras tú de afrontar esto, porque hay veces que no tenemos realmente muchas ganas de hacer las cosas y ponemos esos miedos como excusa para no hacerlo. Y otras veces en las que dices, no, pero tendré todo el miedo del mundo, pero yo tengo que lanzarme y hacerlo. Voy a por ello. Entonces, por eso te digo que varía muchísimo dependiendo de la situación en la que te encuentras. Totalmente cierto, pero eso del carro está muy chévere, está muy, muy gráfica la explicación. Ya Sally nos había comentado, pero no nos había dicho que lo había medido y todo el cuento. Ya sabíamos que usaba el mismo CD, las mismas 3 canciones. Esas canciones se las aprendió, pero hasta los instrumentos, seguramente. Ese CD me encanta, ese CD me encanta. ¿Qué CD era? Era de Natalia Lafourcade. O sea, con los instrumentos y todo, ya los hacía, ya al final se sabía hasta los instrumentos. Pero bueno, sí,
está muy de moda que te digan eso de hazlo con todo el miedo, porque el miedo te está impulsando y pero va a depender mucho de la situación, de tu preparación, de tu madurez también, quizás. Porque no es lo mismo cuando uno tiene 15 a cuando tienes 20, cuando ya tienes 30, entonces vas como cambiando también tu forma de ver las cosas. Pero yo conseguí por lo menos una lista de cómo identificar en tu cabeza y saber si es que tú realmente estás dejando de hacer las cosas por miedo, porque a veces el miedo va como de la mano con intuición, entonces si lo estás dejando de hacer por eso, o si es porque tus emociones te están frenando, y tus emociones te están frenando tiene que ver más con las creencias y los traumas que traemos del pasado, que a veces no son buenos porque obviamente no nos dejan avanzar. Entonces, después de aplicar lo de Sari y el carro, creo que tenemos unas cuantas cosas chéveres que hacer. Por ejemplo, dicen que si tú quieres saber si es miedo o si tú estás frenando las emociones o las emociones te están frenando a ti, venimos otra vez con la referencia que les hice hace tiempo sobre Cállate Bruno, lo de la película esta de Luca, que ya hay como varias referencias por allí del tema, que lo que tienes es que decir, pararte, o sea, tú mismo, contigo mismo y decirte, mí mismo, cállese un segundo o ponerle el nombre que quieras. Y en vez de reaccionar, cuando tú estés sintiendo que esa emoción está viniendo a ti, que te está paralizando, tú pararla, callar y ver desde afuera por qué es que lo estás haciendo. Porque puede ser un miedo real, como que veas un tigre o un oso acercándote a ti, y eso es un miedo real porque realmente te puede ocurrir algo. O puede ser un miedo real o un miedo ficticio, como por ejemplo infundado, o no sé de dónde nació, como mi miedo a estar en un lugar pequeño, encerrado, como los ascensores, que no va a pasar nada porque hay un montón de gente que los usa y pues simple y sencillamente no les pasa nada. Pero yo le tengo pavor. Entonces tienes que ver si el miedo es real o el miedo es algo que tú te creaste en tu cabeza y analizar el porqué, quizás de dónde viene o por qué se creó. Ya luego de eso, no evitar sentirlo. Porque hay gente que es como que, pero piensa en otra cosa. No, chao. Si lo estás sintiendo, permitirte y entender o buscar formas de cómo controlar el miedo que estás sintiendo. En el caso de Sari vio el carro, se hizo amigo, se hizo pana del carro, encontró formas como que, bueno, si pongo esta música me relaja, con esta música no va a poner un rock pesado que me va a acelerar y va a andar como... Para mí conocer lo que era el carro, lo que el funcionamiento y sí, conocer el carro me daba a mí como la tranquilidad de que yo podía manejar eso. Literalmente manejar el carro. Manejar. Sí. Lo otro que dicen es que identificar y ubicar cuándo te hace mal ese miedo y cómo lo logra para tú poder desarticularlo y ponerlo chiquitico. O sea, tú poner el miedo chiquito, como lo logró Sari con todos sus tips, y además aceptar las cosas tal cual son. O sea, es un carro, Sari lo necesitaba para manejar, para llegar a su lugar de trabajo, para hacer sus diligencias, para llegar a la universidad, para lo que fuera, para movilizarse. Entonces, todas las connotaciones adicionales que ella le estaba dando en su cabeza era ella porque una vez se sobrepiensa y se va por otro lado, pero todo es válido. Y lo importante fue que encontró la manera de irse por el otro lado y encontrarle solución. Entonces, por último, ya ella soltó la emoción, que es lo último que nos recomiendan, soltar la emoción y decidir qué es lo mejor para ti. Lo mejor para ella fue entender el funcionamiento del carro, entender que el carro era su aliado y ponerse de su parte. Y en el caso de que tú estés sintiendo miedo, obviamente entender si ese miedo que estás sintiendo, si es positivo para ti y te está llevando a algún lugar chévere, o si definitivamente es porque tu sexto sentido, tu alarmita en la cabeza, tu intuición, o como sea que le llames, te está diciendo por ahí no es la cosa. Entonces, por ahí va lo de los miedos desde mi punto de vista. Yo lo he tratado de hacer, algunas veces me funciona, algunas veces no, algunas veces sí. Yo creo que definitivamente
la mayoría de las veces que sentimos miedo es porque es desconocido, es porque es lo que no sabes para dónde vas. Yo creo que cuando pasemos este episodio, ya yo debo haber pasado por algo que no me había causado ansiedad hasta hace pocos días, cuando ya me di cuenta que estaba llegando al final de la situación y dije, ok, yo no sé cómo voy a enfrentar esto, así que es como complicado, pero es eso, es lo desconocido. Ya es que cuando todo el mundo tiene una experiencia distinta, y también esa es otra cosa, que a veces nos permitimos escuchar las experiencias de las otras personas y cada persona va a vivir las cosas de manera distinta, por su preparación, por su cuerpo, por su energía, por su forma de ser, por su forma de enfrentar, incluso con los dolores físicos, porque no todos tenemos el mismo umbral del dolor que la otra Total. persona, o el mismo aguante que otra persona. Entonces, yo creo que también un poco del miedo es a veces decirle a tu cabecita, a tu voz interna y a los que están alrededor, cállate de una manera decente. Y tratar de no llenarnos tanto la cabeza con las cosas negativas, sino con un poquito más de positivo, sin caer en un positivismo absurdo y decir, Claro. no, eso no va a pasar, no sé qué, pero siendo un poco más consciente de que en el caso del carro era un aliado, en el caso de mi parto es algo que tiene que ocurrir, y que te dé miedo o no te dé miedo es algo que vas a vivir y que vas a tener una experiencia. Quizás unos van a tener una experiencia un poquito más agradable que otros, pero que definitivamente es algo que vas a vivir y que vas a poder decir, mira, no era tan malo como esperábamos. Como por ejemplo, yo siempre te doy el ejemplo a ti de la tesis. Sí. Que la gente decide, que la gente te mete ese rollo existencial con las tesis en las universidades, y cuando llegas a la tesis eso es horrible y no puedes dormir, no puedes comer, no puedes vivir, es un trauma total. Y cuando yo llegué a la tesis, yo dije, ok, es un trabajo un poco más largo y más complicado y más extenso, porque ya de esto depende si te gradúas o no, pero es una exposición más, es un trabajo más y listo. O sea, Claro, se supone que en todos los años que duraste estudiando adquiriste las herramientas para poder presentar eso, porque eso es el trabajo final. Entonces, no tendría por qué eso representar algo fuera del espacio, más que evidentemente es un reto porque quieres que muchas cosas funcionen bien, y como dices tú, es un trabajo extenso, pero se supone que tú puedes hacerlo porque por eso ya estás en el trabajo final, obviamente. Exactamente. Entonces todos llegamos ahí con miedo y luego te das cuenta que la cosa no era tan grave como te lo pintaban. Y muchas veces no Entonces, son nuestros miedos, sino los miedos que nos han exacto, dado inculcar. otras personas, inculcados, nos han traído, y entonces tú vas allí con predispuesto con algo hasta que dices, ah, no, bueno, pues, Y no está más sabías que le sencillo. tenías que decir, cállate Bruno, a la persona que te estaba dando ahí en la cosita. Entonces, bueno, señores, nuestra conclusión es como la frase que está de moda: hágalo con miedo y todo, siempre que usted se sienta seguro, haya investigado y se sienta cómodo, porque también tiene que ver qué es lo que es, cuáles son los miedos infundados y cuáles son los miedos que realmente existen en la situación. Así que a Sari le fue bien con su experiencia, yo les contaré cómo me fue a mí con la mía. Se les quiere y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.